Ya que entremos al aire. Entramos en 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos sean a la serie de webinars organizados por Solar Power México 2021, la feria para la industria fotovoltaica líder en México y América Latina. El día de hoy nuestro webinar lleva por el título Retos y oportunidades para la generación distribuida frente al TEMEC. Para dar inicio a este webinar, permítanme presentar el orden del día. Empezaremos con la presentación de nuestros panelistas. Posteriormente tendremos 40 minutos de panel para culminar con la sesión de preguntas y respuestas. Para Solar Power México, lo más importante son las preguntas de nuestra audiencia, por lo que los invito a enviarnos sus preguntas vía chat o en la aplicación de preguntas y respuestas para escuchar sus inquietudes y presentarlas a nuestros panelistas durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora permítanme presentar la semblanza de nuestros panelistas. Primero tenemos a Mónica Lugo. Ella es egresada del ITAM de la carrera de Relaciones Internacionales. Tiene una amplia experiencia tanto en el sector privado como en el sector público. En la Secretaría de Economía laboró en la Subsecretaría de Comercio Exterior, en donde encabezó negociaciones relativas a medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, remedios comerciales, empresas propiedad del Estado, obstáculos técnicos al comercio y anexos sectoriales de varios tratados comerciales, como lo es el Acuerdo Integral y Progresivo Transpacífico, la Alianza del Pacífico, Tratado México-Estados Unidos-Canadá y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, entre otros. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como directora general adjunta de Competitividad e Innovación en la Subsecretaría para América del Norte, asesorando el proceso de ratificación del TEMEC. Actualmente labora en Prudencia como directora de Relaciones Institucionales. En junio de 2020, la revista Forbes la incluyó en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México. También nos acompaña Severo López Mestre. Él es socio director de Gallo Energy Consulting, miembro fundador y consejero ejecutivo de SUME, Sustentabilidad para México AC, que es la representación del World Green Building Council en México. Es experto en regulación y política energética con más de 20 años de experiencia dentro del sector, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, así como despachos especializados en el tema. Es egresado de la carrera de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM,
de Regulación y Competencia Económica por la Universidad de Chicago y de Administración por la Universidad de California en Berkeley. Ha colaborado con artículos especializados, publicaciones y entrevistas en diversos medios de comunicación como ADN 40, Bloomberg TV, China TV, Al Jazeera, El Financiero, El Universal, Grupo Expansión, El País, entre muchos otros. Finalmente tenemos a Leonardo Velasco. Él es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y máster en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Actualmente es presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, AMIF, y director general de la empresa Energy Tech en el ramo de consultoría e integración de proyectos de eficiencia eléctrica y energía renovable. Sus áreas de expertise son creación de valor empresarial, modelo de innovación y diseño organizacional. Dispone de habilidades técnicas relacionadas a la industria, resolución de problemas y capacidad de análisis, y su objetivo profesional es influir positivamente en su entorno a través de la iniciativa privada en equipos de alto desempeño. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por acompañarnos en este webinar tan interesante y relevante. Para dar contexto al tema, quisiera iniciar comentando que durante el 2020, la llegada del COVID-19, además de sus evidentes repercusiones económicas y a la salud, provocó la aceleración de dos movimientos globales: la digitalización por un lado y la geopolítica renovable. Hechos que están configurando un nuevo sistema global que tiene como ejes a la sostenibilidad, la innovación tecnológica y un nuevo sistema energético. En un horizonte que se vislumbra hasta el 2050, la adopción de diversas tecnologías renovables, como lo son los sistemas fotovoltaicos, prometen ser nuestros mejores aliados para cumplir con las metas climáticas de la humanidad, acelerar el desarrollo inclusivo y mejorar la distribución de poder entre gobiernos, el sector privado, ONGs y ciudadanos. De esta forma, la transición energética renovable ahora parece ser un tiempo. No obstante, en México existe una gran incertidumbre ante los recientes cambios técnicos, operativos y legales que han emprendido el gobierno federal sobre nuestro sistema energético. Y más aún, con lo que implica la llegada de una nueva administración en Estados Unidos que busca impulsar una agenda renovable de forma prioritaria. Para hacer este webinar más fluido, abordaremos los retos y oportunidades para la generación distribuida frente al TEMEC en tres cuadrantes. Uno que abordará los aspectos técnicos de la reciente ley de la industria eléctrica y sus implicaciones nacionales. Otro que abordará su impacto en la generación distribuida. Y por último, sus implicaciones internacionales bajo el TEMEC. Ahora sí, para iniciar con lo más álgido, con el tema más caliente, me gustaría preguntarle a Severo, ¿qué implicaría pasar una ley eléctrica que viole ciertos preceptos de la Constitución? Y a pesar de que la ley de la industria eléctrica está por aprobarse en el Senado el día de hoy, ¿actualmente ya se están emprendiendo cambios en el despacho eléctrico? Primero, buenas tardes a todos, buenas tardes a mis compañeros panelistas, a Leonardo, a Mónica. Es un gusto estar con ustedes, ¿no? Es un honor. Y gracias a Solar Power por la invitación y por esta oportunidad de intercambiar ideas que mucho nos sirve y nos falta a todos, me parece. Tu pregunta es básica y además está en el momento, David. Y para comenzar, me gustaría un poco encuadrar y para tratar de entender lo que está sucediendo. Y me parece que estas modificaciones a la ley de industria eléctrica se deben de entender en un contexto puramente político. Y si no se entienden en un contexto puramente político, finalmente no tiene sentido lo que se está haciendo. Y es muy importante precisar que el objetivo de estas modificaciones son el fortalecimiento de una de las empresas productivas, que es la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso no se va a lograr. Y no se va a lograr porque seguimos con el mismo problema que hemos tenido los últimos 35 o 40 años, que es la capacidad financiera del Estado mexicano de invertir y de comerse todo el crecimiento del sector energético. Es imposible. El presupuesto de este año para la Comisión Federal de Electricidad son 1.500 millones de dólares para todo, sin capacidad de endeudamiento. Y eso no va a cambiar. Y lo que tampoco va a cambiar es un 4% de crecimiento de la demanda de energía eléctrica, ni tampoco va a cambiar el crecimiento demográfico de México y el bono demográfico, ni tampoco va a cambiar la necesidad de estar en una transición energética y de mover nuestro sistema hacia adelante y la sustentabilidad. Entonces, si no se entiende como un mero acto político, no se entiende porque técnicamente no va a cumplir el fin técnico que se pretende.
que sería fortalecer a la comisión. De hecho, la va a poner en un predicamento en algunos años, y no solamente se causará un daño del lado de inversión, sino se causará un daño dentro de las capacidades también de la empresa. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Los mejores constructores de plantas, por ejemplo, de ciclo combinado en el mundo, los más avesados, se tardan alrededor de 3 años en construir una planta. Los normales, los buenos, se tardan 4. Estamos en 2021. Si empezamos a construir ahorita, sería 2022, 2023, 2024, 2025. Eso quiere decir que no va a haber nada. No va a haber nada en esta administración, porque es imposible por los tiempos. Entonces, no va a haber inversión privada, tampoco va a haber inversión pública. Y si la hay, los tiempos no van a dar para que tengamos capacidad. Entonces tenemos un limbo peligrosísimo en el sector eléctrico, y que además mandará señales muy complicadas. Vuelvo otra vez al primer comentario. Tiene que entenderse como un acto político, porque si no, creo que nos volvemos locos. ¿Qué tiene la ley? La iniciativa de ley es una iniciativa que nace muerta. ¿Por qué nace muerta? Porque recoge los conceptos o las modificaciones que se consideraron que eran clave para fortalecer a la empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, que habíamos ya visto en el acuerdo de la Secretaría de Energía. Esos puntos fueron declarados ya inválidos por la Suprema Corte de Justicia, porque tocan principalmente temas de competencia económica y temas de sustentabilidad. ¿A qué me refiero? Me refiero en particular se escogieron temas estratégicos, se hizo una apuesta aquí, y la apuesta fue fortalecer a la empresa pública. Quiere decir que no dejo salir al equipo contrario del vestidor. No significó entrenar más o tener mejor equipo, significó no dejar salir al equipo contrario al vestidor. Y entonces, ¿qué tocas? Pues las puertas de entrada. ¿Cuáles son las puertas de entrada? Planeación. Evidentemente el tema de planeación está tocado aquí por la parte estratégica y por la parte de darle la oportunidad a Comisión Federal de Electricidad de meter sus plantas fuera de la subasta vía los contratos legados. Entonces, ya no tengo que competir con los demás para meter mis plantas. Esa es la primera. La parte obviamente de despacho, sin tocar todos, porque si no me voy a llevar mucho tiempo, pero la parte de despacho, que es clave, y la parte de despacho tampoco tiene sentido técnico, porque el despacho es un proceso de optimización, y Leonardo lo conoce muy bien. Leonardo es ingeniero, y los procesos de optimización evidentemente tienen que tomar las posibilidades técnicas de las plantas, pero también el menor costo, porque es una obligación para el Estado de entregar la mejor combinación de plantas disponibles en ese momento. Y el criterio que se elige en esta ley van primero de acuerdo a la propiedad. Y eso no tiene sentido, ni tampoco tiene ningún referente en el mundo. Darle prioridad a unas plantas por quién es el propietario no tiene ningún sentido. No es por costo, el criterio es quién es el propietario. Si el propietario es la empresa pública, va primero, no importa lo que cueste. Y eso es algo muy delicado, porque no tiene un sentido técnico, y tenemos que regresarnos y explicarnos por un sentido político. Las subastas. Las subastas es un tema muy importante, y nos afecta a todos, porque las subastas normalmente así se tratan en los medios. Las subastas no fueron hechas para promover la inversión privada o pública, porque también pueden participar en las subastas las empresas públicas. Las subastas son un seguro que se estableció para los usuarios, para todos los que estamos viendo. Los usuarios básicos, por ejemplo, los residenciales, son usuarios cautivos que no pueden elegir un proveedor, y que no pueden subirse al mercado. Entonces, las subastas lo que hacen es que le dicen a Mónica, a Severo y a Leonardo: no se preocupen, la energía que les va a llegar a ustedes va a pasar por un proceso competitivo obligado. Nadie se va a poder meter si no compite y demuestra calidad y precio. Entonces, las subastas no fueron hechas para promover la inversión de nadie. Es un seguro que establecen todas las reformas energéticas cuando tienes usuarios cautivos que tienen que ser protegidos. Entonces, la subasta a quien le pega no es a la inversión privada, es a los usuarios básicos.
porque ahora vamos a tener que comer el sándwich dependiendo de la propiedad, sin importar la antigüedad, la competitividad y el precio. Y eso es muy delicado y tampoco tiene ningún referente técnico en ninguna parte del mundo. Otra parte muy importante, me parece, es el tema de sales y el tema de autoabastecimiento y autoabastecimiento y productores independientes, los permisos anteriores. Me estoy saltando algunos elementos para no seguirme en todo esto, pero el tema de los productores independientes y el tema de autoabastecimiento son permisos que otorgaron bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975, bajo una reforma que se hizo en 92. Y me gustaría decir unas palabras de esto. Esa reforma se hizo porque el Estado mexicano fue entendiendo que no podía invertir y comerse toda la inversión del sector eléctrico, él solo. Y fue reestructurando su perfil de riesgo. Es una manera diferente de decirlo. En lugar de comerse todo el pastel, dijo, a ver, no me puedo comer todo el pastel solo, éntrenle y arriésguense ustedes también, refiriéndose a la inversión privada, nacional o extranjera. Y esos contratos, sin embargo, se quedan a la mitad, porque pues, es un contrato a 25 años con comisión, sí inviertes, pero pues parte del riesgo se lo lleva el Estado mexicano. La reforma energética lo que hace es dar un pasito para adelante y dice, el que va a invertir en México va solo. Si fallas, es tu problema. Vas bajo tu propio riesgo. Entonces, frenar esto es de alguna manera volverse a comer todo el riesgo de la expansión. Y revisar esos contratos me parece que es algo acertado si hay elementos de duda de los procedimientos que se siguieron y demás. Pero frenarlos por la naturaleza de la propiedad o el esquema financiero me parece que está haciendo, tratando de tapar el sol con un dedo de un problema que no se ha resuelto ni con esta iniciativa, ni con el acuerdo de la CNER, ni con prácticamente nada que se ha puesto sobre la mesa, que es la capacidad del Estado mexicano de financiar la expansión energética sin incurrir en deuda. Y yo quisiera hacer una pausa ahí para ver si mis compañeros tienen algunos comentarios al respecto, un poco también para hacer participación cruzada. Leonardo y Mónica. Adelante, Mónica. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente lo que dijo Severo es algo sumamente preocupante por todas las implicaciones que tiene. No hay un aspecto técnico en el cual se pueda determinar algún beneficio específico para algún actor en la economía. En realidad, yo no veo en este sentido algún beneficio tangible que podamos decir, bueno, a lo mejor por acá podamos tener algo que nos dé a cambio esta iniciativa. Al contrario, lo que vemos es que son todos los aspectos que podemos analizar desde el aspecto financiero hasta el aspecto de competitividad, en cuestión de medio ambiente y en otras cuestiones, lo que hace esta iniciativa es ir en detrimento de lo que actualmente tenemos y lo que se ha logrado. Entonces, a mí me parece que sí es un tema desafortunadamente que deja al lado lo técnico, que deja al lado los beneficios tangibles para la población, para los consumidores y para los inversionistas de México, y que al contrario lo que hace es pues fomentar los temas políticos, ¿no? El tema ideológico que se pretende sustentar al fortalecer a una empresa propiedad del Estado que tiene mucho tiempo, pero que no necesariamente de esa manera se logra su competitividad y se logra reforzarla, ¿no? Entonces, yo sí estoy completamente sorprendida y la verdad es que es algo que los países, y esto lo voy a platicar más adelante, pero todos los países afectados, los que tienen inversiones en el sector energético en México, pues deben de tener una postura mucho más contundente al respecto, ¿no? Híjole, pues por mi parte... No sé, Leonardo, ¿tú qué piensas? Gracias, pues agradecer la invitación y la verdad es que ESPN siempre latina a los momentos más
importantes para hablar de esta materia. Como todos saben, pues esta semana en particular es importante. Ahí va su camino al Senado este tema y se dictaminará, si acaso, en un mes. Polémico. Yo de mi parte, pues veo muy conveniente iniciar aclarando la diferencia entre gran escala y generación distribuida o pequeña escala. Y abro diciendo, yo veo a México con uno de los estructuras tarifarias y marcos regulatorios más complejos del planeta. Y eso no es bueno. Es muy complejo, es difícil de navegar a través de él y más aún cuando existe todo este tema ideológico y político, ¿no? Entonces, no debemos asumir que todos en el auditorio son especialistas en la materia. Entonces, yo aclaro, las dos formas de fotovoltaico que conocemos muy bien es generación distribuida, que como saben tiene un límite hasta 500 kilowatts, y esto permite que los usuarios eléctricos, ya sean residenciales, comerciales o industriales, pues operen un activo de generación sin tener que obtener un permiso de generación. Es decir, pueden operar como generador exento, ¿no? Cualquier capacidad por encima de esto opera en diversas figuras, y las cuales actualmente son las que han sido el principal objeto de debate en la presente administración. Esto no quiere decir que no tienen una relación una con otra. Me gustaría abordar un poquito en lo que yo opino que sí nos afecta. Acorde a las últimas estadísticas de la CRE, generación distribuida, pues bueno, ya tiene más de 165,000 contratos, y esto es pues a mediados del año pasado. Ojalá tuviéramos estadísticas más recientes. Pero desde 2007 ya suman 1.2 gigawatts, y más o menos, para tener una comparativa gran escala, estará en algún punto, en algún lugar entre los 5 gigawatts, 5.5 gigawatts en capacidad en fotovoltaico, insisto, y generación distribuida 1.2. Entonces, digo, podemos decir que un 20% de la tecnología solar fotovoltaica está instalada en 165,000 techos mexicanos. Quiero aclarar, lo que está en principal debate es la gran escala. La generación distribuida definitivamente tiene un andamiaje regulatorio sobre el cual se puede hacer un fast track en los proyectos mexicanos, ¿no? Y los usuarios. Sin embargo, pues aunque hablemos de la misma tecnología, se trata pues de entornos y de retos completamente distintos. En términos prácticos, cada escala se enfrenta a cosas y a situaciones muy complejas. En términos generales, generación distribuida, tú hoy por hoy puedes generar hasta 900 megawatt hora anuales, para darnos una idea, si muchos usuarios industriales nos están escuchando. Y aclaro, pues esta figura pues no está siendo el blanco de la actual administración. Insisto, esto no quiere decir que las públicas actuales les son del todo favorables. La generación distribuida, por su naturaleza descentralizada, se percibe como una solución muy democrática y una alternativa que, de revisarse, en cierto sentido, pues iría en contra de la filosofía del actual gobierno, ¿no? También debo decirlo, la retórica del gobierno actual se ha centrado en la corrupción a cuenta de empresas transnacionales, y cuando en el mercado de la generación distribuida la oferta está predominantemente compuesta por empresas 100% mexicanas. Pero no quiere decir que vamos a hablar sobre la interrelación de gran escala y pequeña escala, que sí existe, y hay mucho en juego en esto, y estoy completamente de acuerdo en lo que está comentando Severo y Mónica. A final de cuentas es una afectación y un juicio que no tiene elementos políticos y que tiene un trasfondo, a final de cuentas, ideológico, ¿no? Y es preocupante, porque a final de cuentas, yo en lo personal, no se trata de que sea afiliado a un partido o a otro. Yo he visto en mis escasos casi 40 años, estoy muy joven, pero aún así sé que Pemex y CFE históricamente han sido objeto también de mucha corrupción. Entonces yo preguntaría, bueno, ¿cuántos sexenios vamos a tardar para que la filosofía regrese a ser lo que fue? Entonces, el quitarle esta participación a la iniciativa privada nos va a afectar a todos de una manera muy profunda, ¿no? Muchísimas gracias, Severo, Mónica, Leo. Muy interesante este primer sector, y creo que queda muy claro que para poder entender este tema, y como bien lo dijo Severo, necesitamos verlo con unos lentes que tienen que ver con política y no con aspectos técnicos o económicos. Para pasar a nuestro siguiente slot, ahora sí, al tema de la generación distribuida, Leo, me gustaría preguntarte si nos puedes dar un panorama general o un análisis situacional del estado de la tecnología fotovoltaica en México,
Y también tu opinión si el TEMEC podría desatar un beneficio a la generación solar distribuida. Gracias, David. Me adelanté un poquito, ¿no? Di ahorita un panorama y a final de cuentas lo que me faltó decir es que la expectativa a futuro es que esos 1.2, 1.3 gigawatts pues se dupliquen en menos de 2 o 3 años. Y quiero aclarar, en otros países la generación distribuida aporta a la par que la gran escala en capacidades, países como Alemania. Esto es muy interesante. Algo ha pasado con México y creo que estamos viendo desde 2018-2019 un aumento exponencial en esta forma de renovable. Y bueno, sí quiero decir, una de las maneras en las que está interrelacionada gran escala y pequeña escala es que a final de cuentas, lo que determina que un fabricante de módulos o inversores muy grande sea bancable es qué tan atractivo ve un mercado para participar y tener su infraestructura, ¿no? Los precios bajos que hemos logrado en fotovoltaico, muchos son por la gran escala, ¿no? O sea, a final de cuentas hablamos de una tecnología que ha caído 80% en 10 años, de 2010 a la fecha. Inevitablemente mucho de eso ha sido el volumen. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? El afectar una pudiera también tener consecuencias en los precios de la otra, si no en las políticas públicas. Pero bueno, entrando un poquito al tema que nos atañe con generación distribuida y el TEMEC, pues la sustitución del TLCAN o del NAFTA trae ciertas oportunidades de cooperación entre los tres firmantes, que me parece interesante. Mónica es especialista en área y nos va a hablar un poco más de eso. Pero la colaboración fronteriza pues, podría traer inversión por parte de fabricantes de módulos o inversores en México. Con muchos ya conocen aquí el caso de la alianza entre Enphase y Flex México. Pues se van a producir más de 1 millón de microinversores en nuestro país. Esperamos esta sea la primera de muchas decisiones similares a raíz del TEMEC. Como país tenemos que tomar en cuenta los sectores tecnológicos, ¿no? Pueden asegurarnos una transición energética segura sin perder derrama económica nacional o perder oportunidades de transferencia de conocimientos o de R&D, ¿no? A final de cuentas, creo que tenemos mucho que aprenderle a China en lo que ha hecho en la tecnología fotovoltaica en los últimos 20, 25 años. Por otro lado, pues tal vez debamos aprovechar los recién renovados compromisos ambientales del país norte, ¿sí? De Estados Unidos. Quizás sea tiempo de plantear acuerdos bilaterales para la desregulación arancelaria de equipos fotovoltaicos con estos países. Tenemos empresas muy diversas originarias de o que tienen plantas en Estados Unidos. El caso de Jinko, el caso de First Solar. Y uno de los impedimentos pues, son las restricciones arancelarias. El TEMEC representa una oportunidad para disponer de procesos aduaneros eficientes, transparentes y sobre todo conscientes de la gravedad del cambio climático, ¿no? Si no aprendemos a hacer un bloque con el TEMEC, la verdad es que estamos fuera. Y mucho de eso se tiene que enfocar hacia el tema del cambio climático, ¿no? Y obviamente la parte referente a energía pues fue difícil de negociar. Hasta cierto punto yo resumiría a ver qué nos dice Mónica, que México optó por únicamente remarcar pues, la autonomía de sus planes y pues se salió en ese tema, ese capítulo en particular, pero esto no implica que no podemos facilitar cosas para el avance de la generación distribuida en este sexenio, ¿no? Y digo, es curioso porque en general es un acuerdo de cooperación en tiempos en los que la retórica federal favorece la autonomía y soberanía nacional. Entonces creo que va a ser muy interesante ver el avance en esta materia, no va a ser algo sencillo, ¿no? No hay cooperación bilateral específicamente destinada a asuntos como renovables limpias y las normas sobre emisiones de carbono. Eso me preocupa mucho. Por ese lado repruebo un poco nuestra falta de claridad. Y ya por último, pues indudablemente este gobierno estará a prueba en materia de lograr la creación de sectores energéticos competitivos. Lo decía Severo, yo coincido, favorecer a los activos viejos. O sea, aquí se da una situación muy clara. CFE históricamente pues nunca tuvo esa iniciativa de renovarse y actualizarse. Y eso abrió pauta pues a que tendríamos que, no había otra opción más que abrirse al mercado. No tenían la capacidad de inversión, los conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces ahora lo que estamos viendo es no, tenemos que reempoderarlas, darles prioridad por el simple hecho de que son CFE y Pemex. Y eso es un error. Ahora, la cooperación ambiental pues es algo que tenemos que trabajar y bueno, yo siempre lo digo, no me importa de qué partido político o afiliación sean en nuestro auditorio, son los puntos en los que tenemos que estar todos haciendo prioridades, ¿no? Esa prioridad ya no la impuso el mundo, ¿no? Pero bueno, no sé mis compañeros qué quieran agregar a este tema.
sí, mira, a mí me gustaría tomar el ejemplo de generación distribuida, Leonardo, para pintar una foto de que de alguna manera generación distribuida representa el futuro de la energía eléctrica. Eso es muy importante. Y aquí quisiera hacer un comentario con respecto a Comisión Federal. Hemos dicho que Comisión Federal de Electricidad, la receta que está poniendo sobre la mesa no la va a fortalecer. Y no la va a fortalecer porque no se trata, vuelvo otra vez, a no dejar al equipo contrario salir al campo. Se trata de entender cómo ha cambiado el juego y qué tipo de entrenamiento tienes que tener para salir a jugar fútbol. Y resulta que la cancha de fútbol está cambiando muchísimo. ¿Cómo está cambiando la cancha de fútbol? Pues mira, nada más las empresas petroleras dominantes están teniendo que colocar en sus portafolios energías renovables, pero no porque el corazoncito sea verde, sino porque sus accionistas le están diciendo, oye, tu perfil de riesgo está equivocado, o incorporas algo de renovables o me salgo, porque no estás haciendo una buena lectura de cómo ha cambiado el partido de fútbol. Si eso lo están haciendo las petroleras, vuelvo otra vez, me parece que Comisión Federal de Electricidad tiene que estar pensando en qué viene adelante. Viene una transición energética en donde, por lo menos lo que yo recuerdo, sin decir edades, Leonardo, porque ya subiste la barra muy fuerte, en los años que yo llevo viendo estos temas de energía, nunca había visto un alineamiento político ni económico de tal magnitud hacia la transición energética y hacia cambio climático. Si las empresas no están viendo eso, están poniendo en peligro su propia existencia. No necesito poner un despacho que privilegie propiedad, no necesito hacerme guaje con los permisos y en lugar de que te tardes un mes, te tardes 18 meses. No necesito meterme a interconexión y te conecto y no te conecto y bueno, no me gusta lo que estás poniendo, etcétera. Cuando en realidad lo que quiero es que no vengas a jugar. Lo que necesito es ponerme a hacer la tarea. Porque tú y yo, Leonardo, sabemos muy bien que en 1, 2, 5 o 10 años, la generación distribuida, por ejemplo, va a ser una tecnología dominante. En el momento en que el almacenamiento tenga el costo, un costo prácticamente marginal, que lo va a tener porque ya tenemos a las principales empresas del mundo apuntalándolo, todas las automotrices, las empresas dominantes como Amazon, Google, Tesla, etcétera, están apretando hacia allá. Y ahora ya Estados Unidos completito, porque es de seguridad nacional, está empujando hacia el tema de almacenamiento, pues ¿cuánto tiempo para que baje el costo? Y en el momento en que baje el costo, pues entonces Texas también nos da una lección. Texas en el tema de resiliencia a las nuevas condiciones de cambio climático, nos parece que todo el sistema de redes de agua, gas y electricidad no estaba listo. Y eso empieza a empujar hacia la idea de autonomía en la parte eléctrica y autonomía en la parte energética. Y lo que quiero decir es, están haciendo una mala lectura. Si nos interesa la empresa productiva de Estado, no va por ponerle trabas a los otros jugadores, va por hacer la tarea adentro, que está lejísimos de la receta que están poniendo sobre la mesa. Y me parece que en el mediano y en el largo plazo, incluso esta receta puede hacer que no hagas la tarea que sí tienes que hacer, pensando que lo que hay que hacer es que no entren los demás y puedes desaparecer en el momento en que menos lo piensas. Y me parece que eso es peligroso. Y por eso hay que hacer una lectura de qué está pasando en el mundo energético y qué significa fortalecer a las empresas productivas de Estado. Y esto es muy delicado porque entonces estamos diciendo que todo lo que se está haciendo ahorita en la Cámara de Diputados y todo lo que se está planteando no va a cumplir el objetivo para lo que se hizo, lo cual es una locura, porque entonces solamente nos deja costos. Y esto es un tema delicado, es un tema de planeación estratégica, y ahí podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, lo pongo sobre la mesa nada más. Muchísimas gracias, Leonardo, Severo, Mónica. Muy buen ejemplo, la verdad, Severo, me gustó tu analogía de la cancha de fútbol, muy ilustrativa y sencilla de ver. Y bueno, para pasar a nuestro tercer slot, ya en materia de las implicaciones internacionales que esto tiene,
Me gustaría preguntarte, Moni, tú que eres la experta en esta parte de los tratados comerciales, la reciente ley de la industria eléctrica está violando el TEMEC y en su caso, ¿cómo y en qué disposiciones lo está haciendo? Por otro lado, ¿qué implicaciones tendría esto? ¿Y qué esperarías que sucedería una vez que se activen los mecanismos de protección que están contemplados en el TEMEC? Finalmente, ¿qué impacto tendrá esta iniciativa en la industria en general y en particular en la industria manufacturera? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues yo me permití hacer una presentación para tener un poquito más de ayuda visual para entender este tema en particular en lo que se refiere al TEMEC. Y si me permiten, mis compañeros, pues haré esta breve presentación. Trataré de hacerla lo más pronto posible. Pero quisiera rápido enfocarme. No sé si la puedan ver, si me pueden hacer una seña o algo, ¿ok? Sí la vemos. ¿Sí Gracias. la ven bien ahí? Ok. Entonces, me voy a ir muy rápido, no me quiero tomar mucho tiempo, pero creo que es importante entender cuál fue la reforma del 2013, la reforma energética, y cuáles fueron los principales puntos, ¿no? Aquí pongo algunos, pero creo que lo importante es saber que el sector energético en general se abrió, ¿no? Se permite más la inversión privada, la posibilidad de tener acceso a hidrocarburos, por ejemplo, alianzas público-privadas, el uso de energías limpias, que esto es sumamente importante y esa es una de las partes que precisamente la modificación o la iniciativa preferente del presidente pues va en contra de esto. Se permite tener un paraguas para aumentar la competitividad y reducir costos, ¿no? Al mismo tiempo de que se genera el uso de energías limpias, también se genera un incentivo para reducir costos y se da también, y esto es muy importante, nuevas funciones y facultades a dos órganos sumamente importantes que es del sector, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Y también se creó la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, ¿no? Que tiene que ver con este tema de energías limpias. Entonces, eso fue en general lo que se hizo en 2013. Pero esto es muy importante porque México, en los tratados de libre comercio que se negociaron a partir de entonces, se incluyeron estos aspectos en los tratados de libre comercio. ¿Y en dónde están o cómo se ven? ¿No? Y esto es algo muy importante porque normalmente no se entiende cómo está reflejada la reforma energética en los tratados de libre comercio. No es tan claro, no es tan evidente, no es que haya un capítulo como tal en donde se establezcan las disposiciones establecidas en eso, sino que se tiene que leer, en particular el Telecán, en un conjunto de provisiones o disposiciones y de capítulos. Entonces, todos sabemos, y esto porque lo ha explicado el mismo presidente en las mañaneras, que existe en el TEMEC un capítulo en donde se da el reconocimiento al dominio directo y a la propiedad inalienable e imprescriptible de México sobre los hidrocarburos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se respeta la soberanía constitucional que tiene el país para el uso, explotación y comercialización de los hidrocarburos. Y esto pues no es contrario, digamos, a la idea anterior que ya traía la reforma energética del 2013, sino que simplemente es un dicho, ¿no? Es como una afirmación a algo que ya está actualmente en la Constitución. Entonces, esto es importante de entender porque cuando se estaba negociando el TEMEC, y ustedes saben que hubo justamente prácticamente al final de las negociaciones en 2018, pues fueron las elecciones en México y fue el cambio de gobierno. Y en ese periodo, a partir de julio, entre julio y noviembre del 2018, que fue, todavía continuamos negociando, se incorporó el equipo de negociación a las negociaciones, el equipo de transición. Este equipo de transición avalaron todo lo que ya se había negociado anteriormente, en donde se incluía en el tratado la reforma energética del 2013, pero quisieron añadir este capítulo para hacerlo ver, ¿no? Como una cuestión de aspecto visual, si lo quieren ver así, o de aspecto político, hacer un énfasis en que México pues es
dueña y soberana de los hidrocarburos del país. Entonces, esta parte se hizo por eso y en ese sentido se incluyó este capítulo 8. Ahí les puse básicamente lo que incluye en esta parte azul el capítulo 8, pero lo importante es que hay dos principios fundamentales que se tienen que considerar, que uno, sí puede, o sea, se pueden hacer sin prejuicio de sus derechos y remedios disponibles, de que México conserva su derecho soberano de reformar la Constitución y su legislación interna, y que se mantiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos. Esto se debe de hacer conforme a la Constitución y no deben de ser contrarios a los compromisos internacionales asumidos por México. Además de que no se pueden adoptar otras medidas que sean contrarias a otros tratados comerciales. ¿Por qué es importante esto? Porque la reforma del 2013 no solamente está reflejada en el TEMEC, sino se incluyó también, como les dije, en otros tratados de libre comercio, como es el TIPAD, o la modernización del tratado con la Unión Europea, que aunque no entre en vigor todavía, pues va a entrar en vigor y ahí también está reflejado. Entonces, aquí es importante leerlo porque si bien está establecido en el TEMEC, se hace referencia al CPTPP. Y ahorita voy a explicarlo más en dónde se encuentra esto en ese tema. Entonces, en el TEMEC es importante porque en el artículo 32 sobre excepciones y disposiciones generales se establece justamente qué quiere decir este capítulo. Las excepciones y disposiciones generales tienen que ver con aquellos sectores, servicios e inversiones que están reservados, que los países que firmantes de un tratado de libre comercio tienen esa facultad de decir, a ver, este sector para mí es sumamente importante y yo no lo tengo abierto, no lo voy a abrir, no lo voy a abrir a las inversiones, no voy a participar en nada que tenga que ver con este tratado de libre comercio. Entonces, pueden reservarse sectores y los tienen que apuntar en una lista, literalmente. Y eso se hace en el TEMEC, ¿no? En muchos de los sectores que están reservados en México están establecidos en este artículo. Entonces, no es nada más el capítulo 8, se tiene que leer otras disposiciones en donde se protege o se refleja también qué sectores se incluyen en las inversiones y qué sectores están abiertos. Entonces, en el artículo 32.11 del TEMEC, aquí les puse literalmente cómo está el texto, y en esta parte amarilla es importante ver que México, solo la medida que sea compatible, o sea, se pueden liberalizar o abrir los sectores que sean compatibles con las medidas menos restrictivas, que México pueda adoptar o mantener conforme a los términos de las reservas aplicables y las excepciones, obligaciones paralelas en otros tratados comerciales. Y esta inclusión que está en el TEMEC es justo, ¿no? Esto nos lleva al TIPAD, que se tiene que leer conjuntamente. Y ahorita lo voy a explicar. Perdón. Bueno, además de eso, en el anexo de servicios servicios e inversión, se establece que la liberación de comercio de bienes y servicios de inversión están en las excepciones, ¿no? Esa es las medidas disconformes, es lo que ya les expliqué. Yo no voy a cumplir con ciertos acuerdos de este tratado en este sector porque me lo reservo. En este caso, México se ha reservado, al principio, por ejemplo, era todo el sector de hidrocarburos y se ha ido liberalizando poco a poco. Precisamente con la reforma del 2013 vemos esa apertura y cómo se ha liberalizado el sector. Entonces, en las medidas disconformes de los tratados de libre comercio se congela el régimen vigente, es decir, qué sectores están abiertos y que a partir de ahí no puedes irte para atrás, es decir, no puedes cerrar más sector. O sea, si tú ya abriste un sector, no puedes echarte para atrás y decir, ahora voy a cerrarlo, ¿no? Ese se llama el principio de Ratchet, también conocido como un cierre, digamos, que ya no puede bajar más, ¿no? Si tú subes un cierre, ahí hasta donde te quedaste,
se queda el nivel de apertura. Y eso es lo que tenemos también en el TEMEC, ¿no? Y en excepciones, medidas futuras, en el anexo 2 se establece qué otros sectores puedes tú contemplar para la liberalización futura. Entonces, es básicamente lo que quiero decir aquí es que México se reservó estos sectores en algún momento y que poco a poco, conforme fue incorporando la reforma energética del 2013, se fueron abriendo y se fue reflejando esto en los tratados de libre comercio. Ahora, en el TPAT, por ejemplo, es importante verlo en el anexo 1, que ya les expliqué cómo está dividido, en el anexo 1, encontramos cuáles son las actividades no reservadas al Estado. Por ejemplo, ahora ya se permite la venta en gasolineras de cualquier empresa, no tiene que ser únicamente Pemex. Tiene que ver con petroquímicos, distribución, importación y exportación de combustibles y gas natural, generación y comercialización de electricidad, y todos los sectores que ya se han abierto, ¿no? Se generan ahí. También encontramos las que son reservadas al Estado, que sí, todavía el Estado tiene cierto control, pero que permiten la inversión privada. Y en el anexo 2 tenemos aquellas que son facultad de regulación únicamente del Estado y que el Estado puede decidir si se puede ir abriendo o no a un futuro, como ya lo señalé anteriormente. Entonces, en el TPAT, aquí les puse rápidamente cómo estaba en otros tratados y cómo se refleja ahora. Y obviamente el TPAT es nuestra base de referencia porque en el Telecan se hace referencia a otros tratados y el TPAT es el que más, pues el que se acaba de firmar y que está en vigor actualmente y que es vinculante para México, ¿no? Entonces, que se tiene que respetar. Otra cosa importante de señalar es que cuando se hace una violación en este sentido, y hablamos mucho del TEMEC, pues obviamente no es nada más al TEMEC. Tenemos otros tratados de libre comercio en donde también habría violaciones y en donde también habría consecuencias con otros socios comerciales, ¿no? Esto lo voy a explicar más adelante. Pero aquí es un ejemplo, por ejemplo, antes no había, la reserva de gas estaba reservado únicamente a empresas mexicanas con cláusula de exclusión extranjeros. En el TPAT es ahora nada más, ya está liberalizado, no hay ninguna reserva. La reserva de gas natural, que antes se requería un permiso de empresas del sector, ahora está liberalizado. Y así, para la reserva de venta de gasolinas, también antes era únicamente empresas mexicanas, ahora está liberalizado completamente. Y antes la reserva era para aeronaves, barcos y ferrocarriles, y ahora ya está liberalizado, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo se ha ido incorporando esta reforma en los tratados de libre comercio. Pero no solamente eso, otra parte muy importante y otra violación, digamos, que podría suceder si se lleva a cabo esta iniciativa, tiene que ver también con el capítulo sobre inversionista Estado. Es importante señalar que en el TEMEC tenemos este acuerdo con Estados Unidos y no con Canadá, porque con Canadá lo tenemos en el TPAT. Entonces, Canadá, recuerden que también es parte de ese Tratado de Libre Comercio, entonces no se vio la necesidad de tener un acuerdo con Estados Unidos y un acuerdo con Canadá en TEMEC, porque ya lo teníamos con TPAT. Es también importante señalar que entre Canadá y Estados Unidos no hay un acuerdo de inversionista Estado, ¿ok? Entonces, digo, esto es nada más para cultura general. Pero aquí lo que es importante es que pues se protegen las inversiones, ¿no? Que tienen que ver con el sector energético. Y en varios niveles se ve, esto debe ser cuando hay un nivel mínimo de trato, en trato de que hay un conflicto armado con contienda civil, hay una expropiación indirecta, haya requisitos de desempeño y transferencias, ¿no? Entonces, aquí pues es claro que si hubiera algún cambio, ¿no? No solamente el cambio en las reglas del juego, sino también un cambio para los contratos de estos inversionistas, pues sufrirían un daño y evidentemente habría una violación.
Los sectores cubiertos que están contemplados o que son del alcance de este capítulo, pues están aquí muy claramente, ¿no? Es el petróleo y el gas natural, la generación de energía, servicios de telecomunicaciones y transportes. Entonces, aquí, pues a todas luces, la iniciativa preferente, pues entra dentro del sector cubierto y por supuesto que habría demandas de inversionista Estado por millones o miles de millones de dólares. Sabemos que hay inversiones actualmente de más de 6,000 millones de dólares en el sector energético de energías limpias, con 44 proyectos que se llevan a cabo, lo cual pues eso al término del día en demandas en este capítulo bajo este esquema inversionista Estado, pues saldría sumamente costoso para el gobierno de México. Pero eso no es todo. También existe el capítulo 31 sobre el mecanismo de solución de diferencias, en donde puede haber un panel de Estado a Estado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente los inversionistas pueden demandar al Estado mexicano, sino los estados en donde están estos inversionistas pueden hacer un caso y demandar a México. Y aquí, ¿qué pasaría? Pues habría un panel de solución de diferencias en donde tendría que ser como un juicio, digamos, y se determinaría un daño, ¿no? Al determinarse esto, pues los países demandantes pueden recurrir a represalias y entonces no solamente se afectaría, porque las represalias no van evidentemente en este sector, ¿no? En el sector afectado, sino que puede ser en cualquier sector en donde el país demandado pues tenga algún un prejuicio, ¿no? Entonces, esto puede ser pues sumamente costoso para México porque no solamente habría un daño en el sector energético, sino en otro sector, digamos, agrícola o de manufactura, en donde también tenemos intereses. Esto evidentemente tardaría tiempo, ¿no? Es un proceso muy largo el llevar a cabo un panel y demás, pero los países normalmente cuando tienen un daño de esta índole, pues no se van a esperar al panel a que haga una resolución, sino que podrían empezar a tomar represalias comerciales desde ahorita. Y ese es un gran peligro que normalmente no se ha discutido tanto, ¿no? Otra violación podría ser al capítulo 22 sobre empresas propiedad del Estado. Este capítulo también lo tenemos tanto en TIPAD como en TEMEC, como en la modernización de la Unión Europea, y es muy explícito en donde cuando un país tiene un monopolio o tiene una empresa propiedad del Estado, tiene que actuar bajo consideraciones comerciales y tiene que no tiene que discriminar, tiene que dar una igualdad en competencia a las partes por iguales, incluidos obviamente los extranjeros, ¿no? Entonces, y esto hace que se eviten distorsiones del mercado y condiciones de competencia. Tiene que actuar, ese es el régimen específico sobre consideraciones comerciales, ¿no? Y al permitir que CFE o Pemex o otra empresa del Estado tengan esta prioridad sobre los demás, es una discriminación y eso hay una violación muy directa sobre lo que está establecido en el TEMEC. Entonces, aquí lo importante pues es ver que sí haya un trato nacional, que haya condiciones de transparencia y sobre todo que haya un piso parejo para todos los actores económicos que están participando en este sector en particular, ¿no? También hay otros capítulos que podrían ser violatorios, ¿no? Con esta iniciativa, que no se están considerando. Por ejemplo, el capítulo de medio ambiente, ya lo decía Leonardo, sí hay cláusulas que establecen lineamientos para el respeto a las emisiones de aire, por ejemplo, y al uso de energías renovables, y eso se encuentra en el capítulo de medio ambiente. Entonces, incluso en eso también habría una violación indirecta porque México no estaría respetando este tratado, y no solamente ese, bueno, también hay otros, el Tratado de París, por ejemplo, pues claramente estaría México violando eso respecto al medio ambiente. También otros capítulos como buenas prácticas regulatorias que se establece la forma en la que los países tienen que regular, independientemente de que esta sea una iniciativa presidencial y que pasa por el Congreso y el Senado, siempre tiene que haber un periodo de consulta pública con los otros actores y con
digamos, con los socios comerciales. Y política de competencia es obvio también que habría un detrimento a la competitividad, no solamente para otros actores, sino para los consumidores, digamos, los actores nacionales. Y bueno, no sé si me da tiempo, David, de hablar de las implicaciones, pero... Sí, te podemos dar 2 minutitos para luego Ok, de amplificar para darle chance a la audiencia de sus preguntas. perfecto. A nivel internacional, pues yo lo veo como obviamente las violaciones al TEMEC, a otros tratados comerciales, al TIPAT, a la modernización del Telecuem y obviamente al TEMEC, pero además las demandas, ¿no? Que podrían ser por miles de millones de dólares, casos de solución de diferencias Estado-Estado, una desincentivación, digamos, a la inversión y salida de capitales enormes, porque no es nada más lo que decía Severo, no es nada más cambiar la cancha de fútbol, es cambiar las reglas del juego, ¿no? Es que vaya en contra de la certeza y certidumbre jurídica e institucional que están buscando los inversionistas para llevar a cabo estas inversiones. Entonces, el que haya este tipo de iniciativas y que México no esté respetando no solamente su constitución, sino los tratados de libre comercio, va a mandar señales a los inversionistas de que ya no puede ser un socio confiable, ¿no? No bastó, digamos, el tema del aeropuerto. Yo creo que estamos hablando ahora algo muy similar, ¿no? En cuanto a las afectaciones que esto puede tener, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, y los efectos, digamos, y las consecuencias no las estamos viendo en su totalidad. Hay muchas consecuencias indirectas que puede haber, que los inversionistas digan, para México nada, porque están cambiando simplemente las reglas del juego. Otro tema importante es las inversiones que se hacen, por ejemplo, a nivel de manufactura, y esto lo voy a decir en más adelante, pero el cumplir con ciertas metas ambientales no se van a cumplir y muchas empresas que están buscando ya hacer esta transición que ya decía Severo hacia energías limpias, que es inevitable completamente porque ya todo el mundo lo está haciendo, pues México estaría incumpliendo en ese sentido. Entonces, para la industria sería justamente el incremento en costos de energía eléctrica, pero esto no solamente, digamos, para los consumidores, sino para toda la planta productiva del país. La manufactura en México, que son, digamos, una de las industrias más importantes del país, simplemente la semana pasada, que fueron los apagones, perdieron en 2 días más de 2.700 millones de dólares a causa de los apagones en la energía que tenemos. Imagínense lo que esto va a ser, ¿no? En términos, obviamente, proporcionales. No quiero decir que va a haber apagones todo el tiempo, pero me refiero a que si cualquier cambio, cualquier modificación a los costos que pudiera haber en la generación de energía, le afecta directamente a la industria de manufactura en México. Y eso es sumamente terrible, habría una falta de competitividad enorme y obviamente de productividad también. Y estas empresas que tenemos en México que vienen a invertir, que vienen de otros lados del mundo, tienen también que cumplir con ciertos estándares ambientales. Ciertas armadoras automotrices, por ejemplo, ya tienen un nivel específico de qué energía tienen que usar para decirse que que usan energía renovable. Con esta iniciativa se perdería ese incentivo y entonces estas empresas que vienen a México buscarán otro lado en donde sí se usa energía renovable, ¿no? Entonces habría una salida de capital y de inversión enorme que pues al momento yo creo que no lo hemos calculado como tal y no hemos establecido o no sabemos claramente qué tanto impacto tendría, pero definitivamente sería pues a niveles catastróficos, ¿no? Súper. Eso sería toda mi participación. Excelente, muy, muy reveladora, muy padre, información muy técnica por un lado y también muy, o sea, visual y entendible. Y bueno, ahora para pasar a la parte más importante,
que son las preguntas del público para este webinar. Me gustaría primero hacer una pregunta abierta, quien la quiera contestar, de Mónica, Severo y Leonardo, adelante. Y es, ¿qué oportunidades coyunturales abre el TEMEC para el ramo eléctrico? Voy a levantar la mano, pero si les parece bien. A ver, yo creo que mencionaste varias cosas ahí, Mónica, muy interesantes. Veo dos muy específicas. Dentro de los anexos sectoriales encontramos el 12D, que consiste en la promoción, armonización y cooperación entre las partes en cuanto a normas de eficiencia eléctrica. Eso está muy interesante y indirectamente para el sector eléctrico, pues es una oportunidad. Existe un profundo también reconocimiento por las microempresas en el nuevo tratado. Busca contribuir a su crecimiento y desarrollo para beneficiarse, ¿no?, en el tema del TEMEC. Y yo creo que eso también son dos asuntos. Me gustaría profundizar mucho en ellos y conectarlos a generación distribuida, pero voy a dejar que el auditorio de alguna manera u otra los conecte, ¿no? Sé que hay muchos integradores, muchos instaladores, muchas pequeñas empresas que participan en renovable, y en específico estos dos porciones del TEMEC pueden ser interesantes para el desarrollo de la generación distribuida. Muchas gracias, Leo. Tenemos una audiencia muy participativa. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Otra pregunta interesante sería, si mi empresa es pequeña, ¿cuál va a ser el impacto de esta ley? Si quieren respondo. Bonito escenario en el que estamos. Y voy a tratar de construir una respuesta y que va a ser no solamente para las pequeñas, sino para las grandes empresas. Tenemos una iniciativa que no resuelve el problema para el que fue diseñada, que es fortalecer a la empresa pública, por lo que ya vimos, que se contrapone con prácticamente todos los tratados comerciales, que evidentemente tienen cláusulas de estándar, en donde, y por decirlo de una manera sencilla y no técnica, en donde no te puedes echar para atrás, obviamente, ni puedes dar condiciones diferentes a las que ya tenías. Eso no significa soberanía, que además tienen un impacto directo con el principal socio comercial, en donde hay prácticamente 40 millones de mexicanos viviendo allá y el mayor número de norteamericanos viviendo acá, y el máximo comercio internacional, incluso el comercio energético. En donde hay temas como para mí claros y preocupantes, como puede ser el tema de las expropiaciones indirectas, en donde podríamos incluso cuestionar algo que mencionaste anteriormente, David, y que es esta parte del despacho, en donde ahorita sin ley hay una práctica en cómo se está llevando la confiabilidad, en donde los precios incluso del mercado han caído porque la forma en cómo se ha ordenado el despacho ha respondido más a maximizar el uso de las plantas de comisión que a la optimización del despacho. ¿A qué me refiero? A que prendo muchas plantas en lugar de pocas plantas de CFE que podrían hacerse cargo de esa capacidad. Y eso ha hecho eso ha hecho que el precio marginal se caiga artificialmente. Oye, ¿eso detona una expropiación indirecta? ¿Qué es una expropiación indirecta? Cuando por un cambio regulatorio o una política pública mermo los ingresos que tú tendrías bajo la estructura regulatoria bajo la cual se firmó el tratado. Y no estamos hablando de la iniciativa. Luego la iniciativa lleva eso a la formalidad y cambia el despacho. Y el despacho ahora es por nombre, va a comisión primero sin importar el costo. ¿Qué impacto tiene esto para una empresa pequeña? Pues para empezar, el ambiente de inversión que te genera no es formidable, porque obviamente esto no afecta solamente al sector eléctrico, sino va a afectar a otros sectores, porque la señal que mandas es muy complicada. Es una señal de, oye, pues todo lo que acaba de mencionar Mónica, pues no lo había visto. Y si lo vi, pues ya ni modo, ya está en el Congreso. Y evidentemente eso te manda una señal en donde, oye, si quieres entrar a ese mundial de fútbol, pues quién sabe, quién sabe qué es foul,
no sé qué es meter gol, no sé si esa es la cancha o es la de enfrente. Eso evidentemente tiene consecuencias para las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, porque empiezas a mandar una señal de nerviosismo, de voy a meter o no capital. Y el nerviosismo no nada más es internacional, también el nerviosismo es nacional, porque finalmente el partido también se juega nacional. Y tú dices, oye, en el sector energético, voy a entrar, no voy a entrar, si entro, quién va primero, si yo invierto, no invierto, qué va a pasar con mis compromisos, porque no nada más las empresas internacionales tienen metas ambientales, también las empresas nacionales. ¿Qué va a pasar con mis metas ambientales? ¿Va a haber capacidad para que yo tenga energía renovable? ¿Qué va a pasar cuando entren las plantas más viejas y no entren las nuevas? Por lo que acabamos de mencionar hace algunos minutos, en donde es imposible que tú tengas una planta nueva en 2 meses. ¿Qué va a pasar con mis costos eléctricos? ¿Qué va a pasar con el sistema eléctrico nacional? Oye, no ha habido generación nueva, los proyectos de transmisión se cancelaron y esos van a tomar tiempo. ¿Debo esperar otros apagones o no? ¿Qué significan los apagones para mí? ¿Cómo me puedo preparar? Creo que nos coloca en un escenario que no es nada halagüeño para quien necesita certidumbre, y certidumbre en el mediano y en el largo plazo. Y tanto para las empresas pequeñas, medianas y grandes, no es buena noticia estar en esta situación. Y vuelvo otra vez, la gran ironía es que la medicina no resuelve la enfermedad que se pretendía, que pretendía resolver, y sin embargo sí te genera costos muy importantes. Y no solamente afecta a las grandes empresas, también afecta a las pequeñas empresas por los puntos que acabo de mencionar. Excelente, muchas gracias, Severo. Muy clara tu respuesta. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los riesgos potenciales que ven para los instaladores fotovoltaicos a nivel residencial y comercial con la presente administración? Y también para unirla, ¿cuál es la posibilidad de que se limite a 500 kilowatts la generación distribuida, subir para 1 megawatt o más con el cambio de la ley eléctrica? ¿Qué podemos esperar con estos cambios? ¿Les parece bien si respondo? A ver, yo creo que hasta cierto punto es una situación muy compleja. Yo, a título personal, creo que ambas facciones hemos generalizado un poco de más en nuestra circunstancia. La generación distribuida no está siendo revisada por la actual administración, lo digo en claro español, es parte de la filosofía que tenemos en AMIF. Sin embargo, hay un dicho que dice ahí, por más sencillo que sea, que aplica, hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. En ese sentido, por supuesto que existe un riesgo de que en 4 o 5 años abajo, reempoderar al Estado, el tener este monopolio, pues que cambien y ajusten sus posturas, justo como lo están haciendo ahora, como bien comenta Severo y Mónica. En ese sentido, debemos empoderar la actividad gremial. Las asociaciones tienen un rol fundamental en fungir como auditores, como vasos comunicantes. Las empresas que busquen participar en este tipo de proyectos, pues acérquense a la MIF. En claro español, tan sencillo como eso. Igual lo que estamos haciendo es cabildear para aumentar de ese 500 kilowatts a 1 mega. No es algo sencillo, pero por supuesto que ahí hay un gran atractivo para que todas las compañías puedan aumentar su capacidad y estén listas para hacer ese cambio, ¿no? Hay que aumentar el mercado. México sí tiene un cierto rezago en el uso de las tecnologías fotovoltaicas y perdió su liderazgo, ¿no? Ahora Brasil, pues, nos está enseñando lo que se puede hacer cuando se concilia y se alinea la iniciativa privada con un gobierno. Necesitamos un buen referee. Eso nunca ha estado en tela de juicio. Sin embargo, tenemos que, de alguna manera, coexistir con todo esto, ¿no? Digo, yo en lo personal veo súper interesante lo que está comentando Severo y Mónica, pues, en específico este tema de la denominada cláusula Ratchet, ¿no? En el acuerdo pasado, que es básicamente, pues tú no puedes cambiar de manera arbitraria las regulaciones y bueno, pues lo digo en claro español, habrá controversias, seguirá habiendo controversias y fricciones políticas. Las empresas privadas norteamericanas o canadienses, evidentemente, las que invirtieron en México están siendo afectadas adversamente y tienen el derecho de poder recurrir a un mecanismo de solución de diferencias. El mismo TEMEC lo especifica claramente, ¿no? Y podrá reclamar la violación de cualquier disposición cuando sean parte de un contrato en el sector de generación de energía.
Sin embargo, yo sí quiero decir la experiencia que veo de los usuarios eléctricos, muchos industriales, ¿no? A veces los veo un poco confundidos respecto a qué hago. Pareciera que no ven a las actividades de la generación distribuida y salir al mercado o inclusive participar en gran escala, los ven como cosas que no son complementarias y sí son actividades complementarias. En Europa, en Estados Unidos, a final de cuentas, generación distribuida tiene que ver con hacer lo que tienes que hacer en casa o en tu empresa para ser más eficiente. Y los otros son mecanismos distintos. Ahora, por lo pronto, no hay un cuestionamiento directo hacia la generación distribuida. Sin embargo, sí ha habido propuestas de afectarla. En específico, se habla de requerir la instalación de inversores inteligentes con capacidad de regulación de frecuencia y voltaje y equipamiento. Por ahí lo mencionaba alguien en las preguntas, muy importante. Y como técnico, yo les respondo, no afecta sustancialmente los costos. Muchas líneas de fabricantes como SMA y otras ya tienen la capacidad para hacer esa migración. No lo veo como algo oneroso, pero hay que estar listos, porque todo esto se estaría obligando a adoptarse en una etapa en la que no corresponde, porque generación distribuida no cumple no aporta ni el 1% de la energía que se consume en México. Entonces sería absurdo empezar a sobreregularla. Entonces, creo que tenemos una postura clara ahí en AMIF y mi respuesta, pues, regresa a lo que dije, ¿no? Más nos vale esperar lo mejor y buscar cooperar con las autoridades en la medida en la que se pueda, pero estemos listos, ¿no? Preparémonos para lo peor, porque sí es algo que nos puede afectar y que nos tiene que obligar a analizar las cosas de manera profunda y detenida, ¿no? Muchas gracias, Leo. Buenísimo. Hoy tuvimos, la verdad, muchísimas preguntas. Creo que llegamos a un nivel récord, pero ya llegamos a la parte final de nuestro webinar. Para seguir dialogando sobre estos temas, invitamos a toda la audiencia que nos sigan en nuestras próximas ediciones, que también estarán muy buenas. Y primero que nada, quiero agradecer a todos nuestros panelistas, a Mónica, a Severo, a Leonardo, por el privilegio de que nos hayan apoyado en ser parte de este webinar. En pantalla tienen los datos de contacto por si desean continuar el diálogo con ellos. Y aprovecho la ocasión para comentarles que Solar Power México, la feria líder de la industria fotovoltaica en México y América Latina, tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada y el enlace se los haremos llegar posteriormente al correo electrónico con el que nos inscribieron, por si desean volverlo a consultar, al igual que las presentaciones de nuestros panelistas. Los esperamos en Solar Power México para seguir dialogando sobre estos temas trascendentales para el futuro energético de México y la salud de nuestro planeta. Los esperamos y muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego, buena tarde. Buena tarde.